una mezcla de reacción, el equilibrio químico se alcanza cuando la rapidez de la reacción en una dirección es igual a la rapidez de la reacción en la dirección contraria. Por ejemplo, supongamos que CO2 reacciona con hidrógeno gaseoso para producir CH4, metano y agua. Se alcanza equilibrio cuando la reacción ocurre de izquierda a derecha con la misma rapidez con la que ocurre la de derecha a izquierda. Si te fijas, cuando la reacción de izquierda a derecha es igual a la rapidez de la reacción de derecha a izquierda, podemos decir que existe una condición de equilibrio. Una condición de equilibrio en una reacción está definido por una constante que se conoce como la constante de equilibrio. Esta constante nos relaciona las composiciones en equilibrio, o sea, las concentraciones en equilibrio de las especies que están envueltas en una reacción química, siempre a una temperatura dada. Si la temperatura cambia, también cambia el valor de esta constante de equilibrio. La constante de equilibrio la vamos a denominar como Kc, K porque es una constante y C porque relaciona concentraciones molares o la molaridad de cada una de las especies en equilibrio. El valor de esta constante de equilibrio Kc la vamos a determinar multiplicando la molaridad o concentración en equilibrio de los productos, y cada una de esas molaridades va a estar elevada a una potencia dada por el coeficiente de la reacción. O sea que el coeficiente va a ser el exponente una vez expresemos la constante de equilibrio. Y luego vamos a dividir por el producto de la multiplicación también de las concentraciones o molaridad en equilibrio de los reactivos. Y cada una de las molaridades o concentraciones molares en equilibrio de los reactivos va a estar elevada a una potencia que es igual a la del coeficiente de la ecuación química balanceada. Veamos la reacción anterior. Tenemos CO gaseoso reaccionando con hidrógeno gaseoso para producir CH4 gaseoso y agua. Para esta condición de equilibrio podemos entonces definir Kc o la constante de equilibrio como Kc es igual. Abrimos un corchete. Estos corchetes significan concentraciones molares o molaridad. Si te fijas, en el primer término, en el numerador, tenemos la concentración en equilibrio de CH4 elevado a la 1, porque en la ecuación química balanceada tenemos que CH4, aunque no tiene nada al frente, asumimos que hay un 1. Este 1 no hay que ponerlo, no hay que escribirlo, pero para términos pedagógicos los estamos incluyendo para que veas que sí hay un exponente. Luego multiplicado por la concentración de agua elevado a la 1. Y esto lo vamos a dividir entre la concentración de CO elevado a la 1 por la concentración de H2 elevado a la tercera potencia. Fíjate que este 3 surge del 3 que hay en la ecuación química balanceada. Veamos la siguiente reacción. N2 gaseoso más 3 hidrógenos gaseosos produciendo 2 NH3 gaseoso. La expresión para la constante de equilibrio en este caso será la concentración molar o molaridad de NH3 elevada a la 2. Fíjate que el 2 surge del coeficiente que tiene NH3 en la ecuación, dividido entre el producto
de la concentración molar de N2 multiplicado por la concentración molar de H2, y esta concentración de H2 está elevada a la tercera potencia porque hay un coeficiente que es 3 en la ecuación química balanceada. Veamos este otro ejemplo. Tenemos dos HI gaseoso, reaccionan o se descompone, debo decir, para formar H2 gaseoso y yodo I2 gaseoso. En este caso, la expresión de la constante de equilibrio Kc es la concentración molar de H2 multiplicada por la concentración molar I2 dividido entre la concentración de HI al cuadrado. El 2 entonces surge del coeficiente que tiene HI en la ecuación química balanceada. Para determinar el valor numérico de Kc, se sustituyen los valores de las concentraciones molares o molaridad de cada una de las especies en equilibrio. Veamos el siguiente ejemplo. La composición en equilibrio de las especies envueltas en el siguiente equilibrio, CO gaseoso más 3H2 gaseoso, produciendo CH4 gaseoso más H2O gaseoso son 0.613 mol de CO, 1.839 mol de H2, 0.387 mol de CH4 y 0.387 mol de H2O. La composición se lleva a cabo en un envase de 10.00 litros. Como la constante de equilibrio depende de las concentraciones molares o molaridad de cada una de las especies envueltas en el equilibrio, tengo que determinar primero que todo la molaridad de cada uno de los reactivos y de los productos. Es la molaridad en equilibrio. No me la dan, pero me están dando los moles de cada uno en equilibrio, así que puedo determinar la molaridad simplemente dividiendo los moles entre el volumen en litros de solución, y eso me da la concentración molar o molaridad. Para determinar la concentración de CO, simplemente dividimos los moles de CO, que es 0.613 mol, dividido entre 10, que es el volumen en donde se lleva a cabo la reacción, y esto me da 0.0613 molar. Lo mismo lo hago con H2, CH4 y H2O. Todos los divido entre 10 para obtener la concentración molar y luego sustituirla en la ecuación para Kc. Entonces, sustituyendo los valores de la molaridad del ejemplo anterior en la expresión de Kc, obtengo que arriba voy a poner la concentración molar de CH4 y la de H2O, que son los productos, elevados a la 1 porque es el coeficiente que tiene cada uno en la ecuación química balanceada. Luego lo divido entre la concentración molar de CO multiplicado por la concentración molar de H2 elevado a la tercera potencia. Luego de que multiplicamos el numerador, en el denominador elevamos a la tercera potencia el 0.1839 antes de multiplicarlo por 0.0613. Es importante porque si no obtendrás un valor erróneo. Así que recuerda siempre elevar el número antes de multiplicarlo por el otro reactivo. Y el valor de la constante de equilibrio para esa reacción o ese equilibrio que presentamos en la página anterior es 3.93. La constante de equilibrio no tiene unidades, así que va a ser un número sin unidad.